Acelerando Empresas, episodio 395. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, viernes 20 de diciembre, en este episodio número 395, que voy a dedicar a contestar dudas típicas sobre el esencialismo, justamente el episodio que vimos ayer. Y bueno, pues prácticamente aquí han generado muchas dudas, como por ejemplo cómo empezar, cuándo, el tema pues del valor que hace falta para hacer algo así, cómo decir no y muchas cosas más, ¿no? Así que bueno, creo que es algo que es interesante, que es importante que entendamos bien, así que vamos a dedicar todo el episodio de hoy a dudas de este tipo. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos sobre temas relacionados con emprender, sobre temas también de organización del trabajo, muy relacionados con las metodologías ágiles y en particular Scrum, que es una metodología muy interesante para organizaros. Así que nada, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, la primera pregunta que surge cuando cuento esto del esencialismo, porque evidentemente yo creo que a todos les interesa esto de conseguir más con menos, pero no saben muy bien cómo empezar, ¿vale? Entonces, pues aquí me han preguntado desde el podcast y también por fuera, ¿no? Me han dicho, oye, vale, sí, esto es muy interesante, pero me tengo que leer el libro entero, tengo que hacer un proceso vital de descubrimiento interior para empezar a hacer esto. Y la verdad es que no, ¿vale? Es mucho más sencillo y podemos comenzar de una forma muy fácil. Voy a contestarlo de una forma resumida, ¿vale? Porque quiero contestar otras preguntas, pero lo primero simplemente es sentarte, ¿vale? Siéntate, busca un poco de tiempo para, en fin, establecer qué es lo que quieres conseguir, establecer tus objetivos, ¿vale? Y de ahí, a partir de ahí, pues empezar a desarrollar todo esto, ¿no? Empezar a hacer tu vida un poco más enfocada en lo esencial. Y para esto, estos objetivos tienen que ser concretos. No vale con decir, me gustaría estar más centrado en... No vale. Me gustaría dejar de hacer... No, tampoco vale. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas no funciona. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si se han cumplido o no. Es decir, cuando lleguemos a hacer lo que sea en esa área en la que nos estamos planteando el objetivo, tenemos que saber que se ha cumplido nuestro objetivo o no lo hemos cumplido. Por tanto, tienen que ser concretos en cuanto a plazos, en cuanto a fechas y concretos en cuanto a resultados, ¿no? También está relacionado con el tema del OKR, que ya hablamos aquí, aunque pues no exactamente, porque realmente OKR es el método para organizar tus objetivos y esto en cambio habla de qué objetivos elegir y cuáles no, a cuáles decirles que no, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay que cumplir el mismo principio para que funcione, es decir, hay que ser muy concretos en lo que queremos conseguir. Por ejemplo, si tenemos intención de ganar este año 2020 100.000 euros, por ejemplo, una cifra, la que sea, ¿vale? Pero vamos a ser concretos, 100.000 euros, ¿vale? En nuestra empresa o nuestra actividad, en lo que sea, pues vamos a poner el objetivo de 100.000 euros durante el año 2020. Esto que permitirá que tu mente empiece a entender qué es lo que significa que se ha cumplido ese objetivo o no. Porque cuando termine 2020 podrás ver cuánto has ganado y has dicho, vale, sí, pues hemos facturado 100.000 euros, ¿vale? Fantástico, ¿vale? Pues hemos cumplido. Si no, pues no lo he cumplido. Ahora, ganar más dinero en 2020, pues no vale. Porque ¿cuánto es más dinero? Y viceversa, ganar 100.000 euros en algún momento, pues tampoco vale, porque puede ser 100.000 euros durante 10 años, ¿no? O 20, o lo que sea. Con lo cual tampoco sabemos si se ha cumplido o no. El hecho de que sepamos cuándo se ha cumplido nos permite actuar de una forma mucho más concreta. Y sobre todo, saber cómo vamos en cuanto a resultados para el cumplimiento de ese objetivo que nos hemos establecido. ¿De acuerdo? Así que yo os diría dos cosas. Primero, os sentáis, reflexionáis qué es lo esencial para vosotros, contribuís más, qué os gusta más, qué queréis hacer con vuestra vida, ¿vale? Todo eso. Pero sobre todo, a partir de ahí, centráis un objetivo, que es el que queréis establecer, para
este año o para cuando sea, pero con una fecha concreta y con unos resultados concretos. Si es profesional, pues igual con dinero o con otra cuestión fácil de medir. Y si es personal, pues también, ¿vale? Con un tiempo libre, con número de horas, con actividades, lo que sea, ¿vale? Concreto. ¿Perfecto? Muy bien. Y esto es una duda muy habitual, como digo, pero también es muy habitual la duda siguiente, que es ¿cuándo hacemos esto? Es decir, ¿cuándo voy a comenzar a ser esencialista? Es decir, voy a empezar a cambiar mi vida. Y aquí mi consejo siempre es el mismo. Es un consejo basado en la ciencia, en los descubrimientos que se han hecho en cuanto a cómo funciona el comportamiento humano, en particular resumidos muy bien en el libro que se llama ¿Cuándo? De Daniel Pink, un gran autor, ya sabéis, escritor, que bueno, se hizo muy famoso con el tema de la motivación, ¿no? Y en su libro ¿Cuándo?, que habla sobre el timing de las cosas, que es muy importante para que funcionen, pues una de las cosas que dice es que si tenemos que tomar un cambio en nuestra vida, tenemos que hacer un punto de flexión, puede venirnos muy bien elegir momentos clave. Momentos clave, pues por ejemplo, para nosotros a nivel personal o para, pues tipo fechas típicas, ¿no? Ejemplo facilísimo, ¿no? Es, oye, ahora vamos a empezar 2020, ¿no? Por tanto, cuando termine 2019, el 31 de diciembre de este mismo mes, puede ser un fin, entre comillas, ¿no? De tu era no esencialista, ¿vale? Con lo cual, si empiezas el día 1 de enero de 2020, pues puedes como anclar esa fecha emocionalmente en tu interior para decir, oye, a partir de ahora me voy a comportar en esto y en esto de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es algo que muchas veces pues generaba un poco de polémica, ¿no? Porque, claro, sabemos todos lo de las promesas de inicio de año, fin de año y tal, y nos da como, bueno, en fin, esto tiene mucho de mito porque finalmente muchas veces no se cumplen, ¿no? Pero claro, la realidad es que los datos demuestran que sí, que se cumple. Es decir, hay, por supuesto, un porcentaje importante en el que no, pero hay otro porcentaje importante en el que sí. Es decir, hay personas que realmente les sirve como para hacer una especie de esfuerzo sobre esfuerzo o permanencia en la actitud que sea, en la actividad que sea, por ejemplo, actividad física, dieta o lo que sea, que es lo que puedes estar pensando todos, pero también hay muchos casos en los que no funciona, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es cuestión de probar, ¿no? Si no sabéis cuándo comenzar, pues podéis probar a ver si os funciona, ¿vale? La evidencia, como digo, señala de que efectivamente para muchas personas sí les sirve. Pero también podéis anclarlo a otra fecha que no sea la fecha típica fin de año, promesa año nuevo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una fecha, como digo, que sea para vosotros personalmente importante, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, la fecha de vuestra boda, ¿no? O vuestro cumpleaños, ¿no? También es algo muy habitual. A partir de mis 30 años, a partir de mis 40, pues voy a hacer esto, ¿no? También, pues, por ejemplo, puede ser la fecha, no sé, el nacimiento de un hijo, incluso el fallecimiento de un ser querido, un familiar muy cercano, un padre, madre, algo así, puede ser también emocionalmente importante para que te lo tomes lo suficientemente en serio. Por supuesto, esto no quiere decir que no podéis hacerlo en cualquier momento, claro que podéis hacerlo. Pero el problema está en que si, por ejemplo, decides, yo a partir de mañana, que he escuchado el podcast de Fran, pues voy a empezar a hacer lo que debo hacer, ¿no? Sentarme, hacer mi lista, hacer pues las cosas que voy a decir que no, los objetivos establecidos claramente, ¿vale? Todo esto, porque, claro, estoy en un calentón, ¿no? Me acabo de enterar de todo esto, me parece que me viene fantásticamente y quiero hacerlo. Hombre, por supuesto, ¿no? Puedes intentarlo. Pero hay veces que hay ciertas personas que esto no le va, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el día siguiente se le quita un poco el calentón, ya lo haré. Y al final, pues lo van dejando. Bueno, la semana que viene, que tengo un poco más tiempo, me sentaré. Bueno, el fin de semana que viene, ya que quizás pille algo de más tranquilidad en casa. Bueno, y como no hay concreción, pues al final no lo haces nunca, ¿de acuerdo? Entonces, quizás anclarlo a esta fecha exacta, con cierta anticipación, te hace que cuando llegue a esa fecha, pues ya, digamos, tengas todo preparado para comenzar a aplicar lo que sea. ¿De acuerdo? Así que esto es algo interesante, creo que a muchas personas les puede servir, porque a veces lo difícil es decidir cuándo comienzas, más que realmente lo que tienes que hacer, que tampoco, en fin, creo que sea tan complicado, ¿vale? Entonces, bueno, suponemos que ya hemos elegido el momento, suponemos que ya hemos llegado a ese momento con los objetivos establecidos de qué vamos a cambiar en nuestra vida para acercarnos a una vida más centrada en lo esencial, ¿vale? Y que además empezamos a aplicarlo, ¿vale? Ya ha llegado ese día 1 de 2020 y pues estamos un poco cambiando nuestra vida. ¿Y qué pasa? Pues que aquí
me llegan muchas preguntas también sobre el tema del valor. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar de un día a otro, cambiar realmente las cosas y que esto sea efectivo en mi vida? Porque claro, es que cuesta trabajo, emocionalmente es duro. Oye, voy a empezar a decir no a ciertas cosas. Voy a empezar a decir no a cierta gente. Y esto muchas veces, pues bueno, como que nos supera, la verdad. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que podemos hacer es, y atentos a lo que voy a contaros, formarnos en decir que no. Pues sí, amigos. Es decir, hay toda una serie de técnicas para aprender a decir que no, tanto a las cosas, a las actividades, como a las personas, ¿no? Que quizás es un poco lo más difícil emocionalmente incluso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque realmente la forma que nosotros actualmente tenemos de decir que no normalmente es no decir que no, es decir que sí, o decir pues casi que sí, con lo cual al final siempre nos acabamos comprometiendo en cosas que realmente pues no, en fin, nos aportan lo suficiente para estar dentro de nuestro pack de esencialismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué formas hay de decir que no? Pues bueno, hay muchísimas, amigos, hay tantas que pues no podría contarlas en el episodio de hoy y además tampoco conozco yo todas las que existen, ¿no? Por supuesto aquí hay muchísimo de arte, pero bueno, voy a decir algunas que yo creo que es interesante porque igual pues no lo habéis practicado nunca y realmente tienen pues interesantes resultados, ¿vale? La verdad que bastante interesantes. Así que vamos a comenzar con una que en particular creo que es curiosa, ¿vale? Y tiene su, digamos, elegancia, ¿no? Una forma un poco, en fin, para personas tímidas puede ser una forma bastante sencilla, ¿no? De decir que no sin sufrir mucho emocionalmente en el respecto. Y es básicamente no decir que no, ni tampoco decir que sí. Muchas veces cuando nos piden algo, cuando nos preguntan si vamos a hacer algo, creemos que tenemos que contestar del tirón, ¿no? Inmediatamente. Y no es así. No tenemos por qué contestar inmediatamente, ni mucho menos, ¿no? Y además tampoco ni siquiera es una descortesía, ¿no? Simplemente podemos callarnos unos segundos, reflexionar al respecto y a menudo pasa que la otra persona es la que habla y la que sigue la conversación. Normalmente dando explicaciones de por qué haría falta y tal, ¿no? Si nosotros seguimos en duda, pues lo más probable es que la otra persona al final nos diga: bueno, piénsatelo un poco, ¿sabes? Y demás, sí. A ver, yo al final siempre contesto, ¿vale? De una forma u otra, al final siempre me gusta tratar a la gente igual que me gustaría que me trataran a mí, ¿vale? Por tanto, me gustaría que me respondieran cuando yo pregunto o pido algo, aunque sea como una negativa, y pues bueno, eso es lo que justamente también yo hago. Aunque tarde un tiempo en contestar, ¿vale? Porque hay veces que pido tiempo para pues contestar a una propuesta, una oportunidad o lo que sea, al final siempre contesto, ¿no? Siempre digo que sí, si efectivamente es el caso y estoy realmente convencido. Esto es una técnica, el llamado hell yes, es decir, si algo realmente me entusiasma de verdad, entonces digo que sí, ¿vale? Y si en cambio es algo, una propuesta, una oportunidad que no me acaba de convencer del todo, pero podría ser y tal, pues me declino normalmente por el no, ¿vale? De esto, como decía en el episodio de ayer, van también mucho los esencialistas, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso contesto, ¿vale? Esto es mi consejo porque, en fin, nunca sabes después esa persona que te puede ofrecer o qué puedes estar haciendo con ella o si precisamente tú tienes que pedirle algo, ¿no? Por eso, de hecho, te gustaría que te contestaran aunque fuera que no, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, yo creo que esto es importante, es mi consejo. Pero fijaos que cuando vayas a decir que no, tampoco tienes por qué hacerlo de una forma agresiva, ¿vale? O una forma seca, cortante, ¿vale? Puedes contarlo con la técnica del coste de oportunidad. Es decir, poner en situación a la otra persona de tu coste de oportunidad o del coste de oportunidad de, por ejemplo, la empresa o de lo que fuera, cuando hicieras eso en vez de hacer lo que estás haciendo. Es decir, cuando hicieras lo que te están pidiendo. Imagina, por ejemplo, que tienes un cliente y ese cliente te dice: oye, vale, me estás haciendo este trabajo, pero aparte me gustaría que hicieras también aquello, ¿de acuerdo? Pues tú puedes decir: vale, si yo hago aquello, tengo que dejar de hacer a lo primero que tenía prometido contigo. ¿Por qué? Pues porque en mi escala temporal, en mi planning en el que te tengo metido como cliente para hacerte este trabajo, no encajan todas
las cosas, todas las peticiones a la vez. Es decir, tendría que dejar de lado aquello que te prometí para hacer esta otra cosa nueva. Y por tanto, pues bueno, tienes que elegir entre una cosa y otra. Y normalmente, pues suelen elegir lo inicial. Y si no, pues bueno, al fin de cuentas se nos da un poco igual, ¿no? Pero realmente lo que no podemos transmitir es que podemos hacer todo sin problema ninguno y que además va a tardar el mismo tiempo. Error, ¿vale? Muchas veces esto pasa. También, por ejemplo, con los jefes, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente es un poco más complicado negarse sistemáticamente a todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que podemos hacerlo también de esta forma, transmitiendo el coste de oportunidad. Oye, si meto esto en la lista de tareas y priorizo sobre lo demás, que sepas que se va a retrasar aquello y aquello. Y si no lo contamos, el problema es que cuando llegue la fecha de entrega te van a pedir todo, por supuesto, ¿vale? Pero si contamos que esto es incompatible con entregar a tiempo estas otras cosas, pues la gente normalmente decide y elige qué es lo que más le importa, que suele ser además lo primero y no el último invento que tiene, depende un poco del caso, ¿no? Pero esto también nos protege un montón, ¿no? Y, bueno, evidentemente, esto, sinceramente, para mí, la forma más adecuada de hacerlo, la forma que mejor me ha funcionado a mí en cualquier caso, con socios, con clientes, con lo que sea, es utilizar siempre el humor. Es decir, utilizar siempre una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque las cosas cuando se dicen de corazón, pero con sonrisa, sin que te afecte, sin que sea un acto violento, son mucho más fáciles de llevar por las dos partes, por la parte que dice que no, que seríamos nosotros en este caso, y por la parte que recibe el no, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿por qué no hacerlo? Es decir, si tú, por ejemplo, cuando viene alguien y te dice, oye, mira, es que vamos a hacer tal cambio, no sé cuántos, y tú pues no lo ves o lo cosas, pues puedes decir que no sin decir no en la cara, ¿no? Puedes decir simplemente, aparte de transmitir el coste de oportunidad y un poco dejar que la otra persona se lo piense, incluso pensártelo tú con el silencio, cuando vayas a realmente decir que no, decir la negativa, pues puedes plantear una situación un poco, en fin, cómica, ¿no? Depende un poco, evidentemente, de tu habilidad de oratoria, de tu capacidad de transmitir un poco ese tono, ¿no? Jocoso, pero a la vez un poco amistoso, ¿no? No riéndote de la otra persona. Pero, por ejemplo, riéndote de ti mismo, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, si tuviera 15 manos, ¿no? Podría hacerlo perfectamente. O, yo qué sé, vale, ok, entonces dejo de dormir 3 noches seguidas y, ¿sabes? Cualquier chistecito así, en plan anécdota, cualquier puntito, hace que la otra persona, en fin, vea que realmente tú no puedes hacerlo, ¿vale? Si ya, evidentemente, insiste, pues igual hay que sacar la artillería y negarse un poco más frontalmente, ¿no? O evitar un poco que lo vuelvan a pedir, ¿no? Pero realmente es una forma, el humor, digo, que puede ayudarte mucho, porque puedes tensar muchas relaciones y en según qué contextos, pues funciona fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Yo creo que el día a día de las personas no tiene por qué ser un drama. Esto es algo que, en fin, parece que como estamos en un contexto profesional, emprendedor, empresarial, tal, todo es súper serio. Pues ni mucho menos, ¿no? Yo creo que día que no te rías en el trabajo, en tu empresa, en tu negocio, día que has perdido. Porque hay un montón de oportunidades a lo largo del día, en las relaciones diarias en las empresas, en los negocios, que te permiten reírte, que te permiten disfrutar y te permiten incluso pues compartir un buen rato con los compañeros sin tener que estar tomando un café, simplemente en situaciones cotidianas de los negocios, de los planes, de los trabajos a ejecutar, y esto es algo importante, ¿no? Este es justamente uno de esos momentos, el momento en el que pues a veces tienes que decir no, que puede parecer un poco violento y se puede extensar muchísimo la situación con el humor, ¿de acuerdo? A ver, cuidado con esto, ¿vale? Porque sé que a veces un humor, ¿vale? Un poco impostado, así serio y además agresivo, por lo menos en el fondo o incluso en el mensaje que dices, puede ser hasta peor, ¿no? Así que esto, pues, practicarlo primero en casa, ¿no? Los experimentos con gaseosa y después ya veis, ¿no? Pero es verdad que poco a poco lo puedes ir desarrollando. No digo que directamente cuentes un chiste cada vez que te vayan a decir que te van a pedir algo y que tú vas a negarte, pero sí que poco a poco lo puedes desarrollar hasta que sea algo muy natural, que te venga alguien, te pida algo y tú, en fin, pongas una cara extraña, o en fin, y claro, pues la otra persona, vale, ok, no te preocupes, ¿no? Entonces, esto funciona. Y para terminar, pues bueno, ¿qué pasa si te están pidiendo algo por
otra vía que no es la vía personal, ¿vale? O por teléfono. Es decir, hay un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, un mensaje pues en cualquier red social pidiéndote algo, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo lo haces? Pues que ya aquí el componente humor y tal es un poco más complicado quizás. A veces funciona, ¿no? Pero otras veces es un poco más complicado porque no transmites sonrisas, no transmites... Es difícil, ¿no? E incluso puede ser malinterpretable, ¿vale? Entonces aquí la forma más habitual que hago es simplemente utilizar el coste de oportunidad un poco como motivo y pues salgo adelante, ¿no? Es decir, si me llega alguien pidiendo algo, no sé, pues una inversión, pues por ejemplo un tema de montar un proyecto juntos y tal, y realmente pues no me cuadra de alguna forma, pues soy muy honesto, cuento por qué, ¿no? Incluso cuento pues, que tampoco tengo mucho tiempo para evaluarlo con detalle, ¿vale? Pero simplemente agradezco la oportunidad y le digo que es que estoy pues en la realidad, ¿no? Muy liado con, pues por ejemplo, el siguiente proyecto que estoy de tal cosa, ¿no? O en el libro que estoy escribiendo, o con, en fin, saturadísimo con el final del año, ¿vale? Simplemente, pues soy elegante, pero me estoy negando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, igual después, dentro de un tiempo, sí que puede interesar esa oportunidad. Yo no te lo niego, ¿no? Igual sí, pero ahora mismo, desde luego, no es el momento. Y, bueno, esto puede dar paso, por supuesto, a que alguien me vuelva a escribir dentro de un tiempo. Pues si ya, efectivamente, dentro de un tiempo tampoco interesa la oportunidad, pues igual es cuestión de cerrar ya la puerta un poco más definitivamente. Pero en general no suele pasar, ¿no? Si te niegas un poco, lo más probable es que pase bastante tiempo o nunca en el que te vuelvan a pedir lo que sea. ¿De acuerdo? Esta es un poco la forma también elegante, entre comillas, en correo electrónico o en mensajería, y con esto un poco como orientación inicial para los que tengáis dudas de cómo comenzar a decir que no en serie, ¿vale? Pues tengáis un poco una referencia. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker. Y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email gratuitamente registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día. ¡Ánimo, emprendedores!